Versículo 9, dice la Escritura de esta manera: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por los que en la misericordia de Él nos permite estar en estas conferencias, donde cada uno hemos venido con nuestros corazones dispuestos para llevar la palabra de Dios en nuestro corazón. Una cosa es oír la palabra, pero otra cosa es oír la palabra de Dios con interés, fíjese hermano, para que cada cristiano experimente la bendición que contiene la bendita palabra de Dios. Pero quisiéramos ver, hermanos, en este último mensaje de esta tarde, la parte que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios hablando a través de Moisés con el pueblo de Israel. Israel, hermanos, había salido de Egipto, donde ellos estuvieron durante muchos años esclavizados, cautivos, pero cuando Israel estaba en el desierto, oiga hermano y hermana, después de que habían visto grandes maravillas, grandes milagros que Dios había hecho con Israel, viene esta palabra y la Escritura dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, dice la Escritura hoy. La palabra conocer no es igual que saber, hermano. Saber es una cosa, conocer es otra cosa. Conocer, hermanos y hermanas, es entender, comprender, experimentar, hermano, lo que uno sabe, oiga, lo que uno sabe. Los creyentes, hermanos, los cristianos, sabemos que hay Dios, oiga, sabemos que hay Dios y conocemos que hay Dios, fíjate, hermano. A mí me llama la atención el himno que escribe el hermano y dice: yo conocí al Señor, yo lo conocí como mi Salvador. Pero viene la siguiente frase, dice: pero también le conocí como mi sanador. Oiga, hermano, qué bueno es cuando el creyente llega a conocer a su Señor. El creyente que conoce a Dios es un creyente que experimenta, hermano, oiga hermana, es el creyente que llega a experimentar cómo es Dios, hermano, cómo trabaja Dios, cómo actúa Dios, experimentar las virtudes de Dios en la vida. Eso se llama conocer. Pero la palabra dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, oiga, pero no simplemente es Dios, oiga hermana, no simplemente es Dios. Oh, que la iglesia, hermano, tiene un Dios soberano. Oiga hermana, que nuestro Dios nos salvó, que nuestro Dios, oiga, nos dio salvación, perdón de pecados y vida eterna, y que simplemente ahí queda Dios, hermano. No, la palabra dice: conoce pues que Jehová es Dios, pero la Escritura dice, oiga, es Dios fiel, dice la palabra, oiga. Dios quiere, hermano, que cada creyente, que cada cristiano conozca a su Señor, pero que lleguemos a conocer como el Dios fiel. Fíjese, hermano y hermana, ¿qué significa la palabra fiel? Fiel significa es alguien que cumple, es alguien que no falla, es alguien que no defrauda, es alguien que no
que no falla, que no defrauda, que no miente, que no habla falsedades, que toda la verdad está en él. Oiga, porque Balaam el profeta dijo, fíjese hermano, Balaam, él llegó a expresar y él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando él habla, cumple su palabra. Cuando él dice, ejecuta lo que dice, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque él es fiel, hermano y hermana. Oiga, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Hermano, el Dios de la iglesia se llama el Dios fiel, y él quiere que experimentemos, oiga, en nuestra vida, hermano y hermana, él quiere que la iglesia llegue a gustar, llegue a experimentar, comprenda, entienda que el Dios de los creyentes es un Dios fiel, hermano, que no falla. No le va a fallar Dios, hermano. Oiga, hermana, Dios jamás le va a fallar a la iglesia. Miremos la palabra. Oiga lo que dice segunda carta a los Corintios. Miremos lo que dice la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo que vamos a leer. Oiga lo que dice la Escritura, capítulo 1, versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dice el 20, mas como Dios es fiel, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, para la gloria de Dios. Oiga, hermano, mas como Dios es fiel, dice la palabra, oiga, todas las promesas de Dios, hermano y hermana, son en él sí. Todas las promesas de Dios para la iglesia son en él amén. No hay una palabra negativa, fíjese hermano, en Dios en cuanto a sus promesas para la iglesia. Oiga, a mí me llama la atención lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 6. Y la palabra dice en el versículo 18, porque por dos cosas inmutables, dice la palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta. Oiga, ahí dice la Escritura, por dos cosas inmutables, hermano, en las cuales es imposible que Dios mienta. Él jamás va a mentir, hermano y hermana. Oiga, por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Fíjese, hermano, la Biblia dice que esas dos cosas inmutables, primero es la promesa, hermano, y luego de la promesa es el juramento que Dios hace, porque hay quienes que se contradicen a sí mismos. Porque la Biblia dice, hermano, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? ¿Y por qué se arrepintió Dios de no traer el mal contra Nínive? ¿Y por qué dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Y por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió? Se contradicen los hombres, fíjese, hermano. La palabra no se contradice. Es usted y yo que contradecimos la palabra. Oiga, la palabra dice, hermano, cuando Dios habla, cuando Dios promete e interpone juramento, Dios es imposible. Por la promesa y por el juramento es imposible que Dios mienta, hermano. Oiga, cuando Dios dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y luego se arrepintió Dios y no destruyó a Nínive, ahí no había juramento, hermano. Oiga, hermana, no había juramento. Cuando Dios habla e interpone juramento, oiga, la palabra dice, por esas dos cosas
inmutables, es imposible que Dios mienta. Y la palabra dice, todas las promesas, hermano, oiga, la Biblia dice que la iglesia, hermano, ha recibido preciosas y grandísimas promesas. Y la palabra dice, hermano y hermana, oiga, que en cada promesa que Dios le ha dado a la iglesia tiene un juramento, oiga. La palabra dice que contiene fidelidad en las cuales es imposible que Dios mienta. Y la Escritura dice, por cuanto es imposible que Dios mienta, todas las promesas, hermano, para la iglesia son en Él sí. Oiga, hermana, todas las promesas en el Señor son sí y en Él son amén, hermano. No hay ni una promesa donde Dios pueda negarse a la iglesia, hermano. La Biblia dice, si Él, hermano, oiga, si nosotros fuésemos infieles, oiga, Él permanece fiel, hermano. Oiga, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de que somos infieles, Él no se negará a la iglesia, hermano, porque Él es un Dios fiel, que nunca le va a fallar a la iglesia, que nunca le va a mentir a la iglesia, que no va a defraudar a la iglesia, que no traicionará a la iglesia. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. En nosotros, hermano, hay infidelidad. Oiga, el hombre se niega a su Señor. El creyente se niega a su Señor, hermano y hermana, oiga, porque hay infidelidad en la vida del hombre. El hombre falla. Fíjese, hermano, por esa causa el profeta dice, no hay que confiar, oiga, en el hombre, ni no hay que confiar en el príncipe, ni en el amigo, dice la palabra, porque el hombre tiende a fallar, hermano. Pero la palabra dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Él es un Dios fiel. Y por cuanto Él es fiel, todas las promesas para la iglesia son en Él sí y en Él amén, hermano. Oiga, porque donde están dos o tres congregados en nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa palabra, hermano, no le va a fallar a la iglesia. Oiga, usted oía en el mensaje anterior la promesa que dice, y conoceréis que Jehová tu Dios está en medio de vosotros, comeréis hasta saciaros. Y la palabra dice, y nunca, jamás mi pueblo será avergonzado. Esa palabra es verdadera, esa palabra es cierta, hermano. Oiga, porque lo habla el Dios fiel, el Dios soberano, el Dios de la iglesia, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén, hermano. Oiga, Él no se negará a la iglesia. Miremos la Escritura. Conoce que Jehová tu Dios es un Dios fiel. ¿Cómo son los creyentes que han conocido al Dios fiel, hermano? Hermana, ¿cómo son las cristianas que han conocido al Dios fiel? ¿Cómo actúa, cómo trabaja la iglesia, hermano, que ha llegado al conocimiento maravilloso y que conoce a su Señor como el Dios fiel? Miremos la Escritura, oiga. Hebreos capítulo que vamos a leer. Miremos lo que dice la palabra. Capítulo 10 y el versículo es el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué, hermano? Porque fiel es el que prometió. Oiga, hermano, la palabra dice mantengamos firme. La palabra firmeza significa ser estable, no movedizo, oiga, hermano. No movernos de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. No movernos del fundamento en el cual Dios nos ha colocado. Estar arraigados, cimentados en la verdad presente, hermano y hermana. Pero la palabra dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel
Señor, hermano, oiga. Un creyente que ha conocido al Dios fiel, hermano, oiga, hermana, el creyente que ha experimentado la fidelidad de Dios, ese creyente no es movedizo, ese creyente es firme, ese cristiano es estable. Oiga, hermana, la cristiana es estable, el creyente no se mueve por nada. Soplarán vientos, hermano, con impetuo contra aquella casa, pero esa casa permanece, esa casa es firme, esa casa es estable. ¿Por qué causa? Porque sabe que el creyente, el Dios que tiene, es un Dios fiel y que no nos falla, hermano. Y la palabra dice: mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Oiga, hermano, hay cosas, hermano y hermana, oiga. La confianza de un creyente se mira cuando hay grandes retos, oiga, hermano, en la vida. Cuando la iglesia, hermano, oiga, se levanta a efectuar trabajos, obras grandes, oiga, hermana, obras grandes. Pero en realidad, hermano, oiga, el creyente lo hace solamente confiando en Dios. Oiga, hermano, es ahí donde se necesita la firmeza de la confianza. Oiga, ya le decía, hermano, el hombre es infiel, el hombre traiciona la confianza de su compañero. Oiga, la mujer traiciona la confianza de su compañera, de su amiga, de su hermana. El hombre cae en infidelidad, hermano. El profeta dice: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe, ni con la que duerme a tu lado. Ten cuidado, no abras tu boca, porque te pueden traicionar. Oiga, hermano, pero el Dios soberano, hermano, ahí podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él no defrauda, Él no traiciona, Él no miente, Él no le falla a la iglesia, porque fiel es el que prometió. Oiga, hermano, ya le decía, hay grandes retos, hermano, que la iglesia se propone, oiga, grandes trabajos que la iglesia se propone realizar, hermano. Pero oiga, la palabra dice: en un trabajo, en una obra, oiga, hermano y hermana, es donde se mira, oiga, la confianza del creyente. Fluctuar significa titubear, oiga, claudicar, caer en dos pensamientos. Eso significa claudicar o fluctuar, ¿verdad? Dice que en el tiempo de Elías, hermano, Elías estaba con los profetas de Baal. Habían más de 900 profetas en ese entonces de Baal, y solamente estaba Elías, el profeta de Jehová, y el pueblo estaba ante él. Y él le dice al pueblo de Israel: a ver, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Por qué han fluctuado? ¿Por qué han titubeado en su confianza, en su fe? A ver, si Jehová es Dios, id en pos de Jehová. Pero si Baal es Dios, seguidle. A ver qué dicen ustedes. ¿Es Dios, Jehová Dios, o Baal es Dios? Dice que el pueblo no hablaba, hermano. ¿Cómo va a hablar si estaban claudicando? Uno que claudica, hermano, oiga, hermana, el creyente que fluctúa en su confianza, que claudica, el creyente que desconfía, el creyente que duda, no habla, hermano. Hermano, va a hacer conferencia. Hermano, vamos a hacer conferencia. Ninguno habla, dice, hermano. Yo no digo sí, hermano, porque si digo sí, me voy a comprometer mucho. Y si digo no, también de una vez ese hermano me va mejor. No estoy con los que dicen sí, ni con los que dicen no. Está fluctuando, está titubeando, está claudicando en su confianza. Oigan, Israel no hablaba, hermano, no hablaba Israel.
Bueno, el Dios que responda por fuego es el que sea el Dios de toda la tierra. Dice que los profetas de Baal, hermano, colocaron, oiga, el altar, despedazaron el buey y comenzaron a dar vuelta, oiga, alrededor del altar clamaban y decían: Baal, respóndenos, Baal. ¿Qué no respondía Baal? ¿No existe el Dios, hermano? Respóndenos, respóndenos. Griten más, tal vez está durmiendo, tal vez está ocupado. ¿Por qué no gritan más? Baal, respóndenos. No respondía Baal, hermano. Después del mediodía dijo Elías: ahora me toca a mí. Hizo un altar, colocó 12 piedras que representaban a los 12 hijos de Israel, colocó leña, despedazó el buey, oiga, hizo una zanja alrededor del altar, la llenó de agua, dice la escritura, empapó la leña con el agua, y el hombre se coloca ante el Señor, hermano, con toda confianza. Oh Dios, respóndeme, para que esta gente conozca que tú eres Dios y que yo soy profeta tuyo, soy tu siervo, Señor, y que lo que yo hago no es mandato mío, Señor, sino que es voluntad tuya. Desde que en ese instante, hermano, descendió fuego del cielo, consumió la leña, el holocausto, aún lamió el agua que estaba alrededor del altar. ¿Qué era él, hermano, cuando vio esa señal? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque vieron primero, hermano, así le dijeron a Tomás: porque vistes, creíste. Y la iglesia, hermano, no vive por vista. Oiga, no vivimos por vista. La palabra dice que vivimos por fe y no por vista. Oiga, hay creyentes, hermano, que dicen: hermano, yo tengo fe. Oiga, yo tengo confianza en el Señor, pero primero miramos un dinero, fíjese, hermano, y el creyente dice que tiene fe. Meramente nuestra mirada no está en el Señor, nuestra mirada está en el dinero, porque hay dinero. Oiga, la iglesia se propone de hacer tal vez la compra de un predio, edificar sala, pero cuando no hay, hermano, vamos a comprar un predio de conferencia. ¿Cuánto hay, hermano, en caja? ¿Cuánto? Ya se da cuenta. Oiga, hermano, se da cuenta. Si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro: mi confianza eres tú, eso dijo Job, habría negado el poder de Dios. Estoy negando mi fe en el Señor, estoy negando mi confianza. La palabra dice: el creyente que conoce a su Señor como el Dios fiel, no titubea, no fluctúa, no desconfía, no duda de la fidelidad de Dios, porque la palabra dice, hermano y hermana, que la incredulidad del creyente hace nula la fidelidad de Dios. Oiga, cuando usted dice: no se puede, hermano, no se puede, no puede, está diciendo que Dios no es fiel, hermano. Oiga, hermano, está diciendo que Dios no es fiel. La palabra dice que la incredulidad puede hacer nula la fidelidad de Dios. Oiga, hermano, Hebreos capítulo 11. Miremos esta palabra, hermano. Oiga, hermano, gente que en realidad, hermano, conoció que Dios es fiel, hermano. Oiga, hermana, no solamente supo, no solamente llegaron a saber que Dios es fiel, sino que lo vivieron, lo experimentaron, lo gustaron. Dios es un Dios fiel, hermano. Oiga, miremos lo que dice la Biblia. Hebreos 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, fuera del tiempo de la edad, porque creyó, oiga, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿Se da cuenta? Oiga, oigamos
personas, hermano, que conocieron, experimentaron la fidelidad de Dios. Sara era una pareja, Abraham y su esposa Sara. Hoy comencemos con Abraham, hermano. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice: Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Así será tu descendencia, Abraham. Oiga, la Biblia dice que Sara era estéril, hermano. Una mujer estéril no tiene esperanza de concebir y dar a luz hijos. Una mujer estéril era Sara. De 75 años era Abraham. Cuando Abraham cumplió 80 años, nada, hermano. 85 años tenía Abraham, nada. 90 años tenía Abraham, nada. Échele pluma, hermano, ¿cuántos años ya pasaron? 95 años tenía Abraham, ni seña que quedaba embarazada Sara. 20 años, hermano. Ya vamos 20 años, ¿verdad? Usted y yo, hermano, ya no desesperamos. No hay nada, hermano, no hay nada. Y se da cuenta, oiga, eso hace nula la fidelidad de Dios en la vida del creyente. Oiga, nosotros mismos anulamos, hermano, y no experimentamos que Dios es fiel, hermano. Dios no le falla a la iglesia. Hermano, Dios jamás le va a fallar a usted. Oiga, hermana, Dios jamás la va a defraudar a usted. El asunto es creer en la fidelidad de Dios, hermano. La Biblia dice, tenía Abraham 95 años. Oiga, no surgía nada. 98 años, no surgía nada. Cuando Abraham tenía 100 años, oiga, llegaron los varones y le dijeron: en el tiempo de la gestación de un ser en el vientre de una mujer, así será el tiempo de gestación que tendrá Sara. Sara, tu mujer concebirá y te dará a luz un hijo. Oigan, y que Sara estaba oyendo, se rió, fíjate, hermano. Será así dice la palabra. Será cierto, será cierto. Una mujer de 90 años que dé a luz un hijo. Es imposible, ¿verdad, hermano? Y Dios le dice a Sara: habrá algo imposible para Dios. Hermano, habrá algo, pero usted dice: no, Dios todo lo puede. No, pero experimentémoslo en nuestra vida, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo imposible para mí, Dios lo puede hacer, lo hace posible en nuestra vida, hermano. Oiga, nació Isaac, hermano. Nació Isaac. Pero oiga lo que quería contar, hermano, cuando Sara oyó. ¿Cómo va a ser posible que yo vea una viejecita y voy a dar un bebé, verdad? Que van a ser un hijo mío. ¿Cómo va a ser eso? Digo. Y es más, una mujer avanzada, ya la costumbre de las mujeres se me ha cesado. Y es más, mi esposo Abraham ya es un hombre viejo. La palabra dice su cuerpo era de casi 100 años. Fíjese, hermano, estaba ya casi como muerto. Un cuerpo débil, un cuerpo cansado, un cuerpo debilitado. ¿Será posible, hermano? Oiga, claro que es posible, porque fiel es el que lo promete, hermano, y lo hará, dice la Escritura. Oiga, la Biblia dice que Sara le creyó a Dios. En el principio la mujer se rió, hermano, pero cuando Dios le confirma la palabra a Sara y le dice: y habrá algo imposible para Dios, la Biblia dice que la mujer creyó en la fidelidad de Dios, aunque mi esposo es un hombre casi como muerto, un hombre viejo, yo también, una mujer vieja y una mujer estéril, pero creo en la promesa de Dios, porque Dios es fiel, hermano, y no fallará la iglesia y no fallarán los creyentes. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, hermano. Oiga, el asunto es, hay que creerle a Dios. Oiga, hermana, creamos a la fidelidad de Dios, creamos
la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, ¿cuáles son las cosas imposibles que tiene en la vida? Es imposible de salir de la enfermedad, hermano. Es imposible salir de las deudas. Es imposible salir de la pobreza. Hermana, ¿cuál es lo imposible en la vida? La palabra dice, tenemos un Dios fiel, hermano. Oiga, el asunto es, creamos en la fidelidad de Dios y vamos a experimentar que Dios jamás nos fallará. Hermana, Dios jamás va a defraudar a la iglesia. Dios jamás lo va a traicionar a usted. El asunto es creer, hermano y hermana, creer en la fidelidad de Dios. Conoce, experimenta en tu vida, dice el Espíritu Santo, que Dios es un Dios fiel, y por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta a la iglesia, hermano. Tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, gracias a Dios por estas palabras que el Señor nos ha hecho oír, que la bendiga en nuestros corazones.